realmente reflexionar, sobre todo porque toca algunas cosas que son muy fuertes para nuestra vida espiritual. Vamos a iniciar uno de los principales motivadores en el mundo es la riqueza, ¿verdad? A todos nos mueve el afán de tener, ya que muchos creen que el dinero es la seguridad, que todo lo podemos y con él todo podemos comprar. Por eso muchas veces el corazón de nosotros, de los individuos, está invadido, sobre todo cuando el corazón está lleno de deseos, de codicias, que pueden llevarnos a los pecados capitales. Podemos preguntarnos en este momento, pero ¿qué son los pecados capitales? Y este texto habla precisamente de eso. Los 7 pecados capitales corresponden a los vicios o deseos del hombre, según las enseñanzas que nos da la moral cristiana. Los pecados capitales son la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia. Estos reciben el nombre de pecado capital porque son la fuente, es el principio, es la cabeza de otros pecados. Lo vemos hoy con toda claridad en ese texto que acabamos de escuchar, que la avaricia como pecado capital da entrada a la codicia, que muchas de las veces no tiene límite y queremos nosotros obtener las cosas a costa de lo que sea. Este pensamiento es muy común actualmente. Lamentablemente se ha infiltrado también en la iglesia. Pero dice hoy Jesús 2 cosas que son fundamentales. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les va a dar por añadidura. Tenemos que tener muy claro primero qué es el reino de Dios. Dice Jesús, busquen primero el reino de Dios. El reino de Dios nunca pensemos que es un lugar que está allá arriba o que está aquí abajo o que está en lo ancho. No, el reino de Dios es la persona de Jesús. Nosotros continuamente decimos, venga a nosotros tu reino. Estamos diciendo que venga Jesús a nosotros. Esto nos hace reflexionar que el reino de Dios es la presencia real de Dios entre nosotros. La promesa se cumple. Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces dice Jesús, busquen primero eso, o sea, acéptenme primero a mí. Y después todo lo demás se les va a decir, se les va a dar por añadidura. Otra palabra que tenemos que tener muy presente, dice, el Padre Celestial ya sabe lo que necesitamos. Cuidado, así se prenden los focos rojos, ¿verdad? El Padre Celestial ya sabe lo que necesitamos. Si Él ya sabe, entonces ¿para qué lo pedimos? ¿Verdad? Por eso hay que tener cuidado. En San Mateo, en su capítulo 7, nos dice, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. El Padre Celestial quiere escucharnos, quiere ver que nosotros mismos le pidamos a Él, quiere escuchar a sus hijos,
quiere entablar un diálogo con nosotros a través de la oración. Por eso es importante pedir. Aunque el Padre Celestial ya sabe que necesitamos, pero Él quiere escucharnos a nosotros. Pues con este preámbulo nos damos cuenta que realmente nosotros estamos llamados a ser siervos, siervo de Dios, no siervos del dinero. Encontramos entonces cómo San Mateo nos hace ver precisamente esta tentación. Y recordemos que nosotros mismos también lo decimos, no nos dejes caer en la tentación. Lo hemos dicho en otras ocasiones, la tentación de ningún modo tiene el sentido moral, ¿verdad? Del deseo, del placer. No, 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 no. En el Padre Nuestro no tiene ese sentido. En el Padre Nuestro recuerde que tiene el sentido de que nosotros vamos en pos de otras cosas, en pos de otros dioses, y hacemos a Dios a un lado. Como el pueblo de Israel, allá en el desierto, ellos cayeron en tentación de hacerse un becerro de oro. Hicieron a un lado a Dios para caer en la tentación de tener un Dios que pudieran ver, que pudieran tocar. Y por eso se hicieron este becerro de oro. Nos podemos caer en esa tentación de tener a Dios como el dinero y hagamos a Dios a un lado. Ese sería el riesgo. Por eso continuamente y sobre todo hoy, en estas palabras que hemos escuchado del Evangelio, dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces tenemos que ver dónde tenemos nosotros nuestro corazón puesto. ¿Lo tenemos en Dios o ya lo hemos puesto en otros lados? Ya hemos caído en la tentación. El tema de las riquezas ha presentado mucha confusión últimamente, ya que algunos interpretan las palabras de Jesús como si él estuviera hablando de un mal, que la prosperidad es mala, que tener un patrimonio es malo. No, no, Jesús no está diciendo eso. Él claramente lo dice, aunque aumenten tus riquezas, no les des el corazón. Ahí está la clave. Aunque aumenten tus riquezas, aunque Dios te bendice, no les des el corazón. Tenemos algunos textos que son sumamente extraordinarios. Entonces, tenemos que poner nosotros en práctica ese gran tesoro. Un gran tesoro que puede ser esas riquezas, ¿verdad? Puede ser el dinero, que ya hemos hecho a Dios a un lado por obtener, ¿verdad?, ese beneficio. O podemos ser, ¿verdad?, que Dios sea nuestro tesoro, verdaderamente. Hay muchas cosas que decir aquí. Desgraciadamente, a veces el tiempo pues, no lo permite, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, ¿verdad?, que nuestro corazón, ¿verdad?, cardias, se dice en griego, el corazón cardias. Entonces, cuando nuestro corazón está palpitando, ¿verdad?, ante la presencia de Dios, ¿verdad?, recuerden que del corazón es la sede de la vida. Ahí está, cardia, corazón, sede de la vida. Dejad que nuestro corazón palpite, ¿verdad?, ante la presencia del Señor. Que no perdamos ese sentido espiritual, ¿verdad?, piadoso delante de Dios. Dejemos, ¿verdad?, que el corazón se identifique con su Creador. Imagínense ustedes, hace algunos años, como todavía no estaba muy construido, imagínense que un día caminando, de repente, uno se tropieza, ¿verdad? Y en este momento nos damos cuenta de que nos tropezamos, pero que en el suelo está enterrado un tesoro.
¿Ya? Imaginémoslo un poquito. Y nosotros al ver que es un gran tesoro, lo primero que hacemos, ¿cómo lo voy a sacar? Es lo primero, ¿verdad? Y, y de repente él ve, o vemos, ¿verdad? Un letrero que dice, se vende este terreno. Y dice uno, ¿cómo le voy a hacer? Es un tesoro que no lo puedo sacar ahorita, si me lo ven, me lo quitan. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo primero que hace es enterrarlo nuevamente, ¿verdad? Y llega a su casa y vende todo lo que tiene, todo lo que tiene con tal de comprar aquel terreno. Una vez que lo compra, comienza a bardear y ahora sí puede sacar ese gran tesoro. Pues así es nuestra vida. Es un gran tesoro que tenemos, pero como está lleno de otras cosas nuestro corazón, pues no le damos la oportunidad a Dios que entre a Él. Tenemos que sacar todo lo que hay en nuestro corazón para que nosotros poco a poco vayamos sacando de nuestro corazón cosas buenas. Ese es el gran tesoro que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahora, ya poniéndolo en práctica en nuestra vida ordinaria, pues tenemos, ¿verdad?, aquella parábola del joven rico. Una parábola que todos conocemos y que está en San Marcos en su capítulo 10, en el versículo 17 al 30, ¿verdad? San Marcos 10, 17, 30. Son textos que nosotros conocemos, que se acerca un joven y el texto dice un joven rico, ¿verdad? Ya explicándolo un poquito, podemos ver si realmente es un joven rico, ¿verdad? Se acerca este joven, vio a Jesús y se postró. Y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo conseguir para conseguir la vida eterna? Entonces Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente Dios. ¿Ya sabe los mandamientos? Y él dice, sí, los aprendí desde muy pequeño. Y el texto dice claramente que lo vio con amor. Fíjense, o sea, todo va caminando muy bien, ¿verdad? Lo vio con amor. Es más, lo felicito, ¿verdad? Te felicito, porque has aprendido los mandamientos. Pero solamente te falta una cosa. El joven dijo, ¿qué cosa? Ve y vende todo lo que tienes. ¿Verdad? Y este joven, el texto lo dice, era muy rico. ¿Y qué fue lo que hizo este joven? Mejor se dio la media vuelta y se fue. Ahora podemos ver qué es la riqueza para él. Primero, si ya te sabes los mandamientos, practícalos simplemente. ¿Eh? No, no solamente nos los aprendamos de memoria, pero nunca los practicamos. Y entonces, si no los practicamos, pues nos vamos llenando precisamente de esos pecados capitales. Dejamos oportunidad que entren a nuestra vida, la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia. Este joven entonces estaba lleno de avaricia, acumuló tantas riquezas, pero no ayudaba a nadie. Ahora, si estamos hablando de pecado, entonces no es propiamente esa riqueza, ¿no?, sino la riqueza que acumulas en tu corazón, la riqueza que no te deja ser libre. Para él la riqueza era precisamente eso, la avaricia, bueno, que te va a conducir precisamente a la codicia. Ya son pecados capitales. Entonces, a veces esos pecados son los que nos impiden reconciliarnos y entonces recibir o aceptar el reino de Dios que nos promete Jesús, que nos ofrece Jesús. Entonces, este joven estaba rico, rico en soberbia, rico en lujuria,
rico en gula, rico en pereza, en ira, en envidia. Estaba el rico. Y cuando Jesús le dice, solamente te falta una cosa, ve y reconcilia. Por eso se dio la media vuelta y se fue. Porque él ya había caído, ¿verdad? En otro tipo de adoración. Había caído, ¿verdad?, en tentación de ir en pos de otros dioses, de los pecados capitales. Entonces, ahí tenemos un gran texto que nos hace ver que la riqueza a lo mejor no es el dinero, pero muchos de nosotros, porque pues no lo tenemos, no tenemos grandes riquezas. Nuestra riqueza puede ser eso, puede ser la lujuria, es una riqueza para nosotros, ya que nos lleva simplemente al placer, y no lo dejamos, y lo vemos así ya hasta como un Dios, ¿verdad? Es parte ya de mi vida, la gula, ¿verdad?, la avaricia, el siempre querer tener, la pereza. Dice que la pereza es la madre de todos los vicios. No hay que dejarle lugar al diablo, porque el diablo, como león urgente, va a andar buscando a quien devorar. Y si nos ve distraídos, nos devora. Por eso la pereza, la madre de todos los vicios. La ira, continuamente nos enojamos, nos disgustamos, nos peleamos, ¿eh? Y muchas veces hasta lo decimos, es que así soy y qué, ahí está tu riqueza. ¿Eh? Has caído en esa tentación y has dejado a Dios a un lado. La envidia, la soberbia. Entonces hoy nos abre un nuevo panorama este evangelio. Riqueza posiblemente no la tengamos en cuestión de dinero, pero a lo mejor nuestra riqueza es otra cosa. Y ahí tenemos también otro texto hermosísimo, Zaqueo, que está en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. Zaqueo. También son textos muy conocidos. Dice que Zaqueo era un hombre muy rico, mucho, muy rico. Pero él quería ver a Jesús. Y cuando llegó, cuando pasó Jesús, Zaqueo corrió y se subió a un árbol. Esa es una explicación extraordinaria y hermosísima. Zaqueo era de baja estatura. Va y se sube a un árbol para ver a Jesús. Y cuando Jesús va pasando, lo primero que hace Jesús es verlo. Esto es sorprendente, ¿eh? Recordemos la palabra bellísima, edón, mirada de amor. Jesús ve entonces a Zaqueo y le dice, Zaqueo, bájate pronto. ¿Por qué? Porque él pensaba que con la avaricia, con la codicia, con la acumulación de dinero, que era muy rico, con los pecados capitales, él podía estar por encima de los demás. Hay muchos de nosotros que nos hacen invitación, ¿verdad?, de acercarnos a Dios. Acércate a Dios, a su oración, confiésate, comulga, ve a misa. Esas son las invitaciones de Jesús, ¿verdad? Y la respuesta de nosotros ya la sabemos. ¿Para qué? Es que tenemos esa gran riqueza y no queremos, ¿verdad?, dejar esa riqueza, no queremos despojarnos de esa riqueza. Y cuando Jesús le dice, ¿verdad?, Edón, mirada de amor, bájate. O sea, no seas tan soberbio. Ahí está la riqueza. No seas tan soberbio. Bájate. ¿Verdad? Y Zaqueo se baja inmediatamente. Eso es lo extraordinario de la palabra de Jesús. Que cuando uno quiere verdaderamente entender lo que Jesús nos está diciendo, entonces lo practicamos inmediatamente. Zaqueo se bajó inmediatamente, dice el texto. Entonces, de esa soberbia, Jesús lo baja al piso, ¿verdad? No por encima de los demás, por eso subió al árbol. Y Jesús le dice, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación.
a tu vida, con los tuyos. Y Zaqueo dice, Señor, si yo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. ¿Qué le está diciendo? Si yo le he fallado a alguien, si yo estoy molesto con alguien, si yo a través de mi forma de vivir, ¿verdad?, de mi soberbia, de mi avaricia, de mi pereza, de mi lujuria, ¿verdad?, he dañado a alguien, yo le pido perdón. Ah, y Jesús se quedó sorprendido. Y por eso le vuelve a decir, hoy ha llegado la salvación a ti. ¿Por qué? Porque hay un cambio en su vida. Porque aquello en que se había anclado, aquello que había tenido como un Dios, ¿verdad?, y que había hecho a un lado a Jesús, ahora su centro de su vida es Jesús. ¿Cómo llegó a esa reconciliación? Aceptando la palabra que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Servir a Dios entonces o a las riquezas. ¿Cómo entonces podemos nosotros decir que servimos a otros dioses, que hemos caído en esa tentación? La palabra que se traduce riqueza en la Sagrada Escritura, no la quise poner ahí porque se puede malinterpretar, ¿verdad? Es la palabra mamón. Mamón. En griego así se dice riqueza, ¿verdad? Mamón. Entonces, muchos literalmente significa esa confianza, esa avaricia. Vean, ahí ya vamos iluminándonos, ¿verdad?, con esto. Literalmente, mamón significa confianza o avaricia. Era un dios pagano, un dios que se le rendía cierto culto, para que entonces ellos se hicieran más fuertes, así como lo que estaban viviendo, ¿no? O sea, más soberbios. Eso le pedían a este dios Mamón. Hazme más soberbio, que la gente no se burle de mí. Hazme más egoísta, ¿verdad?, que no se burle de mí. Entonces, pedían, ¿verdad?, a través de este tipo de acciones, ¿verdad?, le pedían a este Dios, ¿no? Y pues caían en la tentación. Por eso Jesús nos dice, no caigan en esa tentación y busquen primero el reino de Dios. Es decir, acéptenme. Una vez que ustedes me han aceptado, su vida cambiará. Por eso el texto vale la pena, ¿verdad?, que nosotros le demos otra leída, porque vamos encontrando cosas maravillosas. Dice, no amontones tesoros en la tierra. ¿Cuáles tesoros? Estos que acabamos de mencionar ahorita. No amontones tesoros. No amontones la lujuria en tu corazón. No amontones la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia, que generan otros pecados, ¿verdad? No los amontones. Dice, más bien, amontona tesoros en el cielo. Es decir, la alegría, la felicidad, la paz. Dice, porque los ladrones van a venir y se van a robar ese tesoro que tú tienes. Los ladrones pues, son los espíritus inmundos, que nos quieren robar la paz, la tranquilidad. Y dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, nuestro tesoro, pues, es Jesús. Ahí tenemos que tener nuestro cardia, nuestro corazón, ¿verdad? Y vean, después dice, la lámpara del cuerpo es tu ojo. Y hace una división, ojo bueno y ojo malo, ¿verdad? Entonces, podemos estar un cuerpo sano espiritualmente, ¿verdad?, cuerpo sano. Si tu ojo bueno, Ahin Tová, en hebreo, Ahin Tová,
¿Qué quiere decir? Que estás sano espiritualmente. ¿Ya? Tu ojo bueno, o sea, tu cuerpo está sano. ¿Va? Ajinto va, ojo malo, tu cuerpo está mal. Ajinra, ajinra. ¿Ya? Ese ojo malo nos damos cuenta que nuestro cuerpo está sufriendo, empezando por nuestro rostro. ¿Ya? Nuestro rostro se desfigura con el pecado. ¿Y cuántas veces hasta nos han dicho a nosotros, ¿estás enojado? No, no. Entonces, ¿qué ven en nuestro rostro? Nuestro rostro, entonces, se está desfigurando. Con estas acciones, estamos desfigurando la imagen de Dios. Ya la gente no alcanza a ver esa imagen de Dios. Incluso la misma gente no nos deja ser imagen. Cuando tú haces una obra buena, una obra de caridad, la gente hasta llega a decirte, ¿por qué lo hiciste? No seas tonto. Cuando perdonamos, ¿para qué lo perdonas? El mundo quiere vivir, ¿verdad?, bajo esas circunstancias, sometidos, ¿verdad?, en esos espíritus mundanos. Esta es nuestra vida ordinaria. Pero la palabra de Dios viene a iluminar nuestra vida. Y vean lo que sigue diciendo el texto. Nadie puede servir a dos amos, porque va a servir a uno y va a odiar al otro. Esto es muy claro, ¿verdad? Nadie puede servir a dos amos. Nosotros no podemos servir, ¿ya?, al pecado y a Dios. Eso es muy claro. No lo podemos hacer. O nos inclinamos al pecado, ¿ya?, y aborrecemos a Dios. O servimos a Dios y aborrecemos el pecado. Ese es nuestro caminar. Muchas veces nosotros justificamos acciones y decimos, soy humano, ¿verdad? Y por eso caigo. Sí, somos débiles. Pero Dios nos da la fortaleza. No podemos nosotros solamente justificar nuestras acciones. Decir, es que soy humano. No, no, no. Dios nos da la gracia, que es la fuerza para poder vencer este mal. Y lo vemos con claridad, ¿verdad? Jesús fue tentado. Cuando estaba en el desierto, el demonio lo tentó y le dijo, mira, aquí hay unas piedras, conviértelas en pan. Y Jesús dijo simplemente, no. Es lo que tenemos que decir nada más. No. ¿Eh? Mira, todos estos reinos son míos. Póstrate de rodillas, adórame. Y yo, mira, te voy a dar todo lo que tú me pidas. Y Jesús dice, no, nada más, no. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, para aprender a expulsar esos espíritus inmundos que han habitado en nosotros, ¿ya?, que han desfigurado la imagen de Dios. Y vuelve a decir, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde hemos puesto nuestro tesoro? Y sigue, ¿ya?, diciendo, no te preocupéis por lo que vas a vestir. Ya son ejemplos que nos va poniendo, ¿verdad? Nosotros nos preocupamos por revestirnos como los fariseos con túnicas hermosísimas, ¿eh?, vestidos muy lujosos, mientras nuestro interior está lleno de podredumbre. ¿Eh? Habemos muchos, nos preocupa mucho el vestido, nos preocupa mucho el cómo olemos, ¿verdad?
Nos preocupa mucho la apariencia, pero no procuramos, ¿verdad?, nuestro interior. No procuramos la presencia de Dios en nosotros. Y ahí, recuerden, hay una palabra muy fuerte, pero hay que saberla, ¿verdad?, traducir y darle su sentido correcto, ¿verdad? Jesús dice, hipócritas. Esa palabra se divide en dos partes, hipo y cripta. Hipo quiere decir máscara y cripta, podredumbre. Entonces nosotros a veces nos revestimos, ¿verdad?, para que no descubra nuestra podredumbre. Yo me quedo sorprendido cuando celebramos una visa de 15 años, una boda, ¿verdad? La gente viene lujosamente vestida, pero preguntemos cuántos comulgan. Procuramos el exterior y nos hace falta procurar el interior de nosotros. Jesús lo dice de muchas formas. Ustedes se preocupan en limpiar los vasos, las jarras, las cucharas, los platos. Preocúpese mejor por lo interior. Ahí tenemos entonces como ejemplo al mismo Job. Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo vamos a volver. Simplemente podemos, hablando ya de riqueza, ¿verdad?, pues podemos tener lo necesario. Jesús no está en contra de esto, de que tú hagas un buen patrimonio. Él no está en contra de esto. Que tú tengas, ¿verdad?, bienes. Él no está en contra de esto. Recordemos entonces aquel personaje bíblico, ¿verdad?, que al principio le pedía mucho a Dios, ¿verdad?, por su trabajo, que le bendiciera en sus tierras, ¿verdad? Y Dios lo bendijo porque se lo pidió. Y él mismo después dice, he acumulado tantas riquezas que mis graneros ya están llenos. Y dice, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Eh? Ya sé, voy a derribar esos graneros y voy a hacer otros más grandes, ¿verdad?, para acumular todo esto. Y entonces ya le dio la espalda a Dios. Ya no tenía por qué pedirle, porque ya tenía cosas. Y entonces Jesús dice en su palabra, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para qué acumulaste tantos bienes? Dios, a veces nosotros en la tierra así somos, ¿eh? Acumulamos tantas cosas, tantas cosas. No solamente los bienes materiales, sino tantas cosas, ¿verdad? Odio, discordia, envidia, coraje, pleitos, ofensas, humillaciones, palabras grotescas, ofensivas, humillantes. Vamos acumulando tanto. Y Dios nos dice, insensato, esta misma noche vas a morir. Ya no tenemos ni tiempo para reconciliarnos. No podemos descansar en paz porque no nos hemos reconciliado. Por eso muchos se les aconseja, ¿no?, que en estos últimos momentos de nuestra existencia, que se llama Kodash de Dios, el Kodash de Dios, que es el último instante, tú puedas reconciliarte. Y por eso se aconseja que vengan los hijos, que vengan la esposa, que venga el esposo, que vengan los familiares, y reconcíliense con él para que descansen. Y hace tanto tiempo, acumulando tantas riquezas, y no fuiste capaz de compartir esas riquezas como Saqueo, es decir, de reconciliarte en tanto tiempo. Pero una vez en ese Kodash de Dios, el último instante, si Dios te da esa gran oportunidad de reconciliarte, descansas en la paz de Dios. ¿Verdad? Esto es lo sorprendente de la misericordia del Señor. Por eso entonces dice Job, la confianza en Dios
es formidable. No tiene sentido acumular cosas aquí en la tierra. Acumular en sentido, ¿verdad?, de pecado. Acumular, ¿verdad?, en sentido de que nos separa de Dios, ese tipo de riquezas. Y por eso, entonces, Jesús en este evangelio dice, preocúpense por dos cosas que son fundamentales, el alimento y el vestir. Dos cosas fundamentales. Tenemos que preocuparnos por el vestido y por el alimento. El alimento claramente nos dice que Dios alimenta, y es la Eucaristía. Dios te alimenta para esta vida. El vestido, ya lo sabemos, es la gracia de Dios. Revisamos el texto del hijo pródigo y dice el padre, pronto, traigan una túnica, revístanlo con la gracia de Dios. Entonces, ¿qué significa la túnica? La gracia. Nos volvemos a revestir con este vestido de gracia. Alimento, Eucaristía, con la gracia. Entonces, yo creo que allí es donde nos tenemos que poner esta interpretación, ¿verdad?, que hoy estamos meditando. Y por eso entonces dice, no amontonéis estas riquezas. No les deis el corazón. Y mira, las aves del cielo no siembran, o sea, ellas no pecan, es lo que está diciendo. Ellos no caen en esa tentación, ¿verdad? Y sin embargo, Dios, el Padre Celestial, las alimenta. Ahí está. Ellos continuamente encuentran el alimento en Dios. Y nosotros que somos la obra más extraordinaria de Dios, la obra salida de sus manos, somos los que le damos la espalda a nuestro Creador. Y por eso nos manda este alimento que es su propio Hijo. Pero nosotros no queremos alimentarnos con este pan del cielo. Recordemos que Jesús dice, el que coma este pan y beba de este cáliz tiene vida eterna. Pero si nosotros no lo aceptamos, no lo recibimos, ¿cuál será nuestra vida aquí en la tierra? Seguimos acumulando esas riquezas. Entonces, no nos afanemos en esto. No se afanen, dice Jesús en eso. No se afanen en lo que a nosotros nos preocupa. No se afanen en hacer así, en ser más egoístas, más avariciosos, más corajudos, la ira, más envidiosos, más soberbios. No se afanen en esto. Primero entonces busquemos el reino de Dios. Es decir, primero aceptemos a Jesús. Para que Él venga, Él está tocando en la puerta y si nosotros le abrimos, Él entrará y cenará con nosotros. Yo creo que eso es lo más grande que puede existir. Una vez que hemos aceptado a Jesús, vean el texto, dice, y todas las cosas se les va a dar por añadidura. Hemos sacado de nosotros todo aquello que estorbaba para recibir a Jesús, pero ahora lo recibimos. Y una vez que ya tú lo recibes, todas las cosas se van a dar por añadidura. Acércate a Jesús, ofrécele tus pecados, come lo que se te ofrece y lo demás viene por añadidura. Tú te acercas a la esposa, a los hijos, a buscar la convivencia, la fraternidad, la armonía. Eso te lo va a dar Dios. Porque ya has puesto tu corazón en Dios, no en esas cosas. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros podemos vivir intensamente la palabra de Dios. No solamente al escucharla,
sino el practicarla. Todas esas cosas se os darán por añadidura. Busca primero el reino de Dios y todas esas cosas se darán por añadidura. Así es que no te preocupéis por el día de mañana. Preocúpate por el día de hoy, porque cada día trae su propio mal. ¿Qué nos dice con esta frase final? Que todos los días vamos a tener problemas. Todos los días a lo mejor nos vamos a pelear. Pero allí es donde tenemos que anclar nuestro corazón, en la presencia de Dios. Él es el único que nos puede dar esa fortaleza. Por eso en la mañana, antes de que comience su labor, encomiéndate a Dios. Que el trabajo sea fuente de bendición. Y que tu esposa sea capaz no de despedirte con un enojo. Imagínate en este momento, ¿no? Que tu esposa se levante y te despida y que te diga que Dios te bendiga. No sé si estamos acostumbrados todavía en que la esposa le daba la bendición hasta al esposo. Dijo que Dios te bendiga. ¿No? A los hijos, ¿no? Hijos, que Dios los bendiga, les daba su bendición. Eso es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos sacando de nuestro corazón aquello que ha lastimado a nuestra familia. Hemos acumulado tantas cosas, ¿verdad?, que nosotros les llamamos bienes, pero el único bien, con mayúscula, es Jesús, que no lo dejábamos entrar a nuestro corazón. Por eso ahora tenemos esta gran oportunidad de vaciarnos de nosotros mismos y poderle decir a Jesús: Señor, vengo ante ti, vengo destrozado y humillado, vengo por mis pecados cometidos, por mis faltas cometidas. Señor, no soy nada. ¿Por qué me has llamado? Ese canto ya lo hemos puesto, ¿verdad? Pero ahora, de manera especial, nos hace reflexionar por ese texto que leíamos. Ahora es el momento de ponernos ante el Señor y decirle: Señor, he acumulado estas riquezas. Soy soberbio, soy envidioso, soy corajudo, soy peleonero, soy grosero. Por eso hoy vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi pecado. Pues creo que no hay otro momento tan importante, no hay otro momento tan grande para que nos podamos vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de Dios, si no es ante su presencia. Ante la presencia del Señor, vacíate y deja que Dios entre en el lugar que le corresponde. Que verdaderamente esto que hemos acumulado, hoy lo podamos sacar ante Jesús sacramentado. Y dile desde lo más íntimo de tu corazón: vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mis faltas, mis pecados. He acumulado tantas cosas, pero hoy devolveré a las personas que he defraudado, les voy a devolver lo que les he quitado. Ahí está Saqueo, y en este momento necesitamos tantos saqueos que se bajen de los árboles, que se bajen de esa soberbia para que pueda hospedarse Dios en su corazón. Pues meditemos unos momentos ante Jesús sacramentado y puestos, ¿verdad?, en su presencia, dile al Señor: vengo ante ti, mi Señor. Ese cantito nos va a hacer reflexionar muchísimo, y más en ese momento que tanto lo necesitamos. Necesitamos desahogarnos ante la presencia del Señor. Y una vez que tú
has abierto tu corazón a Dios, no des oportunidad, ¿verdad?, a ese coraje o resentimientos que llevas. Si ahí está tu esposo, tu esposa, están tus hijos, creo que es el momento de practicarlos. No aprenda las cosas de memoria, sino que ahora aprende a practicarlas. Y tú le puedes decir a tu esposo, perdóname. Yo te aseguro que la palabra de Dios va a entrar al corazón de cada uno de aquellos que lo han abierto. Cuando entre Jesús a tu corazón, yo te aseguro que es lo más hermoso, porque la reconciliación viene de Dios y el mal viene del demonio. Si hoy tenemos esa gran oportunidad, creo que lo podemos hacer. Y la palabra de Dios hoy comienza a hacerse vida en nosotros mismos. Que esta palabra que hemos escuchado se haga carne en nosotros. Verbum carum factum es que la palabra de Dios se encarne en nuestras vidas. Y podemos decir entonces, vengo ante ti, mi